A continuación vamos a hacer el ejercicio 15 de la relación, cuyo enunciado nos dicen repetir los dos ejercicios anteriores, pero empleando un rectificador con puente de diodos. Los dos ejercicios anteriores, el 13 y el 14, se trataba de analizar un rectificador de onda completa con tomas centrales en el transformador. En este caso hay que repetir esos dos ejercicios, pero poniendo una configuración de puente de diodos. En concreto, en el ejercicio 13 era el rectificador de onda completa con toma central en el transformador sin añadir condensador a la salida, y el 14 era el mismo circuito añadiendo condensador a la salida. Bueno, pues ahora en el ejercicio 15 tenemos que hacer ambos ejercicios, repitiendo ambos ejercicios pero con la configuración de puente de diodos, es decir, poniendo sin condensador a la salida y con condensador a la salida. Por eso aquí tenemos los dos casos. Bueno, pues se trata de realizar un análisis de este circuito, que es el circuito rectificador de onda completa con puente de diodos. Bueno, las cosas que nos piden en el ejercicio, lo primero es dibujar el circuito, aquí ya lo tenemos dibujado para ahorrar un poco de tiempo, y nos decía en el ejercicio 13 que nuestra señal de entrada, nuestra VS de entrada, tenía una tensión eficaz de 24 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Bueno, pues ya como hemos hecho los anteriores ejercicios, ya sabemos un poco cómo actuar en este caso. Por ahora la tensión eficaz no nos sirve de nada, por lo tanto, el primer paso era pasar la tensión eficaz a tensión máxima a la entrada, es decir, multiplicar por raíz de 2 la tensión eficaz a la entrada. Esto nos daba un total de 33,94 voltios. 33,94 voltios. Bien, el siguiente paso era ver esta señal de entrada que tiene una amplitud de 33,94 voltios, qué señal de salida generaba en este circuito de rectificador de onda completa con puente de diodos. Vimos que la señal era esta, la llamamos V sub O, y bueno, lo único que hacía era rectificar la señal, convertir todos los lóbulos en positivos, los negativos los convertí también en positivos, y el parámetro que nos interesaba de esta señal, bueno, pues debíamos calcular la tensión media de esta señal, es decir, su componente continua. Y para ello, lo que se hacía era calcular, ya habíamos dicho, igual que en el ejercicio anterior, la integral bajo esta curva. No había que calcularla realmente porque alguien ya lo hizo, y teníamos que V o met, la tensión media, es justamente 2 por la tensión máxima a la salida partido por pi. Bien. ¿Y esto qué era? Pues 2 por... En este circuito, ¿cuánto valía la tensión máxima a la salida? Pues ya lo vimos en teoría, era la tensión máxima a la entrada menos, ojo, 2 por la tensión umbral del diodo. ¿Por qué 2? Porque en este circuito los diodos conducen por pares. En cada semiciclo, en el positivo y el negativo, conducen dos diodos. Por lo tanto, hay que restarle la tensión umbral de ambos. Y todo partido por pi. Bueno, pues esto nos da 20,74 voltios. Ya tenemos el primer valor que nos pedían en el enunciado. En este enunciado siempre nos piden, en el ejercicio anterior, en el 13 y el 14, lo que nos piden es la tensión media a la salida, corriente media a la salida, oscilación, lo tenemos aquí arriba, y luego respecto al diodo, su tensión de ruptura máxima, su corriente máxima en directa. Bueno, pues ya tenemos la tensión media, y la única diferencia respecto al ejercicio anterior es este de aquí, ¿vale? Porque ahora conducen dos diodos al mismo tiempo, en cada semiciclo. Bueno, y la corriente media a la salida, pues como siempre es la tensión media a la salida partido por RL. Es decir, 138,1 amperios. Ya tenemos el siguiente resultado.
Y lo último que nos pedían, respecto a la señal de salida, la oscilación. La oscilación es justamente VO max, es decir, 33, 30 y VO max, que es Vs max, no lo tenemos calculado de antes, menos 2 por tensión umbral. Es decir, 32,54 voltios. Esa es la oscilación de esta señal. Es decir, pues todo esto de aquí. Eso es lo que oscila la señal. Bien, eso respecto a la señal de salida. Ahora nos queda averiguar los parámetros de los diodos. La tensión de ruptura máxima de los diodos, ¿cómo se calculaba en este caso? Pues la tensión de ruptura máxima, en este caso era menos Vs max. Esa sería la tensión máxima que cae en cada uno de los diodos cuando no conducen. Ya lo vimos en teoría, pero como siempre le añadimos ese margen de seguridad del 25%. Por lo tanto, tenemos menos 33,94 por 1,25 menos 42,425 voltios. Esa sería la tensión de ruptura de los diodos añadiendo, como siempre, un margen de seguridad pues, del 25%. Y la corriente máxima en directa que soportan los diodos, bueno, como siempre, la corriente máxima en directa es la corriente máxima que pasa por la resistencia cuando conduce, y esa corriente máxima, según la ley de Ohm, es la tensión máxima partido por RL. Eso sería la máxima corriente que circula por cada uno de los diodos en el circuito, pero como siempre añadimos un margen de seguridad del 25%. Pues bien, esta corriente máxima es de 271,16 miliamperios. Con el margen del 25%. Bien, pues ya hemos analizado este circuito sin condensador a la salida. Ahora lo que nos piden es analizarlo también cuando añadimos un condensador de filtrado a la salida. Bueno, pues vamos a añadirlo. Nos dicen que es un condensador de filtrado. Aquí lo tenemos. De valor 470 microfaradios. Bien, pues al igual que antes, hacemos el análisis de ese circuito. Lo primero, antes de hacer cálculos, ¿cómo será la señal de salida? Ya lo vimos en el ejercicio 14. Ahora la señal de salida es tal que así. Se carga el condensador mientras los diodos conducen. Después se va descargando, los diodos dejan de conducir en este periodo de tiempo. Cuando llega a este punto, el condensador se vuelve a cargar porque los diodos están conduciendo. A partir de ese instante, los diodos dejan de conducir, el condensador se descarga, se vuelve a cargar, se descarga. Por lo tanto, en la señal de salida, lo que tenemos es ahora una señal con un rizado. Esto es lo que llamamos VOR, el rizado de esa señal de salida, y justo a mitad de ese rizado estaría la tensión que nosotros queremos calcular, la componente continua de esa señal, es decir, su valor medio, la VOMED, ¿vale? Recordemos otra vez, no me canso de recordarlo.
En el caso de no tener condensador, la tensión media de la señal de salida como una función matemática, este lóbulo que teníamos aquí, se calcula de esta forma. Matemáticamente alguien lo había calculado y es 2 por el valor máximo partido pi. Ahora, cuando hemos añadido condensador, ya no tenemos una función matemática. Ya lo que habría que hacer matemáticamente sería calcular la integral debajo de toda esta curva. ¿Vale? Pero, como no tenemos la función matemática de la curva, sino que es la carga y la descarga de un condensador, pues aproximamos el valor medio de la señal de salida, que es este rizadito, por justo la mitad entre el máximo y el mínimo. Entonces, esa es la forma de calcular la tensión media de la señal de salida cuando tenemos condensador, ¿vale? No es con esta fórmula. Esta fórmula no es válida cuando tenemos condensador. ¿Qué tenemos que utilizar cuando hay condensador? Bueno, pues la fórmula que vimos en teoría. VO met, el valor medio de la señal de salida, es VO max, el valor máximo, menos la mitad del rizado. VOR partido por 2. Bien, VO max ya lo conocemos, lo hemos averiguado antes. VO max lo tenemos aquí, justo aquí. Es la oscilación, 32,54 voltios, este valor de aquí. Por lo tanto, 32,54 menos VOR medio. Como siempre, no conocemos el rizado, no nos dan ese valor. Sin embargo, lo que sí nos dicen es el valor del condensador. Nos dicen que vale 470 microfaradios. Por lo tanto, usamos nuestra formulita que relacionaba la tensión del rizado con el valor del condensador. Teníamos por ahí una formulita que nos decía que el rizado era igual a la corriente media en la carga partido 2 por la frecuencia por el valor del condensador. Como siempre, tampoco tenemos la corriente media en la carga porque la corriente media en la carga es la tensión media en la carga partido por RL. Y la tensión media en la carga es justamente el parámetro que queremos conocer. Pero, aunque no conocemos todo esto, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sustituir y nos queda que VOR en este caso es 4,31 voltios. Y a partir de VOR obtenemos VO met. VO met es 30,385 voltios. Bueno, pues ya tenemos el valor medio de la función de salida, nuestra componente continua de la función de salida. Volvemos a comparar, igual que hicimos en los ejercicios 13 y 14, el valor medio que nos salía cuando no tenemos condensador a la salida, que es 20,74, con este valor medio añadiendo el condensador a la salida, que es 30,385. Vemos cómo al añadir el condensador a la salida aumenta mucho la componente continua, que es justamente lo que nosotros queremos. Y la corriente media a la salida, como siempre, es la tensión media partido por RL, que en este caso es 202,57 miliamperios. Pues ya tenemos otro de los valores que nos piden. Y el último valor que nos pedían respecto a la señal de salida es la oscilación. Bueno, la oscilación, como siempre, es el valor máximo de la señal de salida menos el valor mínimo. Y en este caso, cuando añadimos condensador, es justamente esta distancia. Es decir, lo que hemos llamado
la tensión de rizado, es decir, 4,31 voltios. Ya tenemos todos los parámetros de la señal de salida. Ahora nos queda por calcular los parámetros del diodo. Bueno, antes de eso, volvemos a comparar, igual que hemos hecho el otro ejercicio. La oscilación cuando no tenemos condensadores de 32 voltios es enorme, mientras que ahora cuando tenemos condensador es solo de 4,3 voltios. ¿Vale? Entonces, comparando ambos resultados, vemos que cuando añadimos al condensador, la componente alterna de la señal de salida disminuye, la componente continua de la señal de salida aumenta, mientras que la componente alterna disminuye, que es justo lo que queremos. Queremos conseguir una señal lo más continua posible. Bien, y lo último que nos queda es los parámetros de los diodos. Como siempre, la tensión de ruptura en inversa y la corriente máxima en directa. Bien, en este caso, la tensión de ruptura en inversa coincide exactamente con el resultado cuando no teníamos condensador. Es exactamente lo mismo. Entonces, VR max es exactamente menos, le añadimos el 25% de margen por VS max. Lo mismo que no había salido antes, menos 42,425 voltios. ¿Y la corriente máxima en directa? Pues igual que dijimos en el ejercicio 14. Cuando no tenemos condensador, la corriente máxima en directa es justamente la corriente máxima que pasa por los diodos, es justamente la corriente máxima que pasa por la resistencia, la impone ella, pero cuando tenemos condensador, eso no es así. Cuando tenemos condensador, pues los diodos pasan picos de corriente enorme porque los diodos solo conducen en este pequeño instante de tiempo. Y en ese pequeño instante de tiempo tienen que cargar al condensador con la carga suficiente para que luego suministre toda esa carga a la resistencia el resto del tiempo. Por lo tanto, aquí se generan picos de corriente enormes. Y dijimos en teoría que esos picos de corriente no los vamos a calcular de forma precisa, tampoco es necesario. Simplemente saber un valor umbral a partir del cual nos podemos curar en salud para comprar un diodo y que no se rompa. En este caso, dijimos que era 20 veces, alrededor de unas 20 veces, la corriente media en la carga. La corriente media en la carga la hemos calculado aquí, que es 202,57, pues 20 veces eso nos sale 4,05 amperios. Vemos que es una corriente bastante enorme la que debe soportar esos diodos. Hay que comprar diodos que soporten esos picos de corriente producidos por la carga del condensador. Por lo tanto, igual que hicimos en el ejercicio 13 y el 14, al comparar, pues vemos claramente que por el simple hecho de añadir un condensador a la salida, la componente continua de la señal de salida aumenta muchísimo respecto a la que teníamos sin condensador, cosa que es de agradecer. La oscilación disminuye mucho, que es también lo que queremos, es decir, que haya una oscilación muy pequeña y se mantenga una tensión a la salida muy continua, pero que hay que tener cuidado porque los diodos sufren mucho. Hace falta comprar diodos con unas corrientes que soporten unas corrientes máximas indirectas muy grandes.